Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos en esta tarde de martes. Recuerde que se registra carga vehicular en algunos puntos para que lo tome en cuenta, y quien ya está aquí y quien ya llegó después de este intenso tráfico que se registra es el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz experta de todos los martes de Fórmula Jurídica. ¿Cómo está, maestro? Un placer que haya llegado. Ay, Tere, de verdad que un placer estar aquí en tu programa y bueno, saludando a todos tus radioescuchas. Sin duda, fue maratónica la llegada. ¿Verdad? Pero bueno, también habrá que entender que muchas de las acciones que se están realizando en la ciudad es por el bien precisamente de la ciudadanía, que bueno, tiene más de 15 años que no se hacía nada en la ciudad de Cuernavaca. Hoy están cambiando tuberías, están cambiando pavimento, concreto, bueno, y esa es la justificación. Y bueno, les pedimos a los ciudadanos tengan paciencia. Y que continuarán los trabajos, porque ya estuvo aquí el secretario de Obras y dijo que eran 4 semanas más las que iban a estar. Claro. Y es por el bien de la ciudadanía. Bueno, ya quedan menos, porque cuando vino eran 4 o 5, ya tiene ratito que viene, entonces ya es menos tiempo. Claro, claro que sí. La semana pasada hablamos de la desaparición de personas y en esta ocasión vamos a hablar de la declaración de muerte de una persona desaparecida. Sí, bueno, la vez anterior hablamos de qué es lo que tiene que hacer un familiar, llámese cónyuge, pariente consanguíneo, pariente por parentesco. Evidentemente, hoy lo que se tiene que hacer después de generar la denuncia de la persona desaparecida, ¿qué pasa después? Es decir, los que hoy nos están escuchando, esperemos que no estén sufriendo o hayan sufrido esta circunstancia, pero es importante que ustedes sepan qué es lo que continúa después de hacer la denuncia de desaparición de una persona. Porque muchas veces no se tiene, el conocimiento, precisamente lo que se tiene que enfrentar una vez de que ya se localizó a la persona, pero desafortunadamente sin vida. Es correcto. Y entonces volvemos a puntualizar, Tere, que la declaración de muerte de una persona desaparecida es evidentemente un proceso complejo que varía según la jurisdicción y las circunstancias específicas del caso. Hemos de comentar que el tema para poder declarar la muerte de una persona desaparecida existe una serie de requisitos que nosotros los hemos señalado en diferentes circunstancias. Una es la investigación exhaustiva, el pasaje del tiempo, el procedimiento tiene que ser una solicitud de declaración de muerte. ¿Quién los puede solicitar? Los familiares o interesados deben solicitar la declaración de muerte ante autoridad competente, juez. Puede ser también ante un notario. 2, la presentación de pruebas. Se debe presentar pruebas que demuestren la desaparición y la probabilidad de muerte, es decir, testimonios, documentos, evidencia física, entre otras. 3, evaluación de la solicitud. La autoridad competente evalúa la solicitud y las pruebas presentadas. 4, la declaración de muerte. Si se considera que hay suficientes pruebas, se emite la declaración de muerte. Algunos plazos, Tere, hemos de comentar para declarar la muerte de una persona desaparecida. Varían según la jurisdicción, pero generalmente son de 2 a 5 años. En algunos países se puede declarar la muerte después de 2 a 5 años de desaparición. Otro momento es de 7 a 10 años, en otros casos que se requiere un plazo un poco más largo, y un tema indeterminado. En algunos casos no hay un plazo fijo y la declaración de muerte se emite cuando se considera que hay suficientes pruebas. O sea que en México es de 2 a 5 años. Sí. Ejemplo, específicamente en México la Ley General de Derechos de las Víctimas establece que se puede declarar la muerte después de 2 años de desaparición. En España, algunos españoles que están aquí en México y los que podemos ir hacia allá, el Código Civil establece que se puede declarar la muerte después de 10 años de desaparición. ¿Qué es lo que evidentemente nos tiene que tener ocupados? Es aquellos mexicanos que van a Estados Unidos. En los plazos que establece la Unión Americana son de 7 años después de una desaparición.
¿Qué es lo que nos ocupa a los que hoy nos están escuchando, Tere, Radio Escuchas? Específicamente lo que establece el artículo 542 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, y ahí es donde ustedes tienen que seguir las reglas para poder iniciar un procedimiento evidentemente en el órgano jurisdiccional, en este caso en el Tribunal Superior de Justicia, dependiendo de los distritos que le corresponda. Aquí existen diferentes distritos, 9 distritos en el estado que están distribuidos en las cabeceras de los diferentes municipios, y voy a leer brevemente, si me lo permites, Tere, porque esto debe ser muy, muy claro para quienes hoy nos escuchan. Artículo 542. Medidas preventivas que deben decretarse cuando se denuncie la desaparición de una persona. A petición de parte o del Ministerio Público, cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar, se halle y quien la represente, el juez dictará las medidas de conservación necesarias, nombrando un depositario de bienes, y además mandará citar al ausente por edictos publicados en el Boletín Judicial y en 2 de los principales periódicos de su último domicilio, remitiendo en su caso copia de los edictos a los cónsules mexicanos de aquellos lugares del extranjero en que se presuma que se encuentra o se tenga noticias de él. Al hacer la citación se fijará al ausente un plazo no menor de 3 meses ni mayor a 6 meses para que se presente. Y aquí aclaro, Tere, es importante que entiendan los radioescuchas que cualquier persona puede iniciar este procedimiento, pero sin duda tendrá que hacerlo vía demanda. Y una vez que se haga la radicación de esta demanda, el juez mandará hacer estas publicaciones y evidentemente dictará las medidas de conservación para que los bienes que pudieran estar a nombre de la persona desaparecida, sean conservados. Se nombrará un depositario, y este depositario tendrá que hacer la obligación en su momento de albacea si fuera el mismo que fuera designado en la apertura de la sucesión intestamentaria, si es que no hubiese testamento. Si hubiese testamento, pues ya es un poco más clara la circunstancia, ¿no? Podrán ser designados depositarios las siguientes personas, Tere: el cónyuge del ausente, uno de los hijos mayores de edad que resida en el lugar, si hubiere varios. El juez elegirá al que estime más apto, al ascendiente más próximo en grado al ausente. A falta de anteriores o cuando sea inconveniente que alguno de ellos, por su mala conducta o por su ineptitud, sean nombrados depositarios, el juez nombrará al heredero presuntivo, y si hubiera varios con igual derecho, ellos mismos elegirán al que deba ser depositario de los bienes del ausente o ignorado. Eso es lo que establece el artículo 542, y que las reglas del procedimiento que los marca el artículo 548 de esa codificación que hemos mencionado, refiere que el procedimiento para la declaración de presunción de muerte se sujetará a las siguientes reglas. Tienen legitimación para solicitar la declaración de presunción de muerte los presuntos herederos legítimos del ausente, los instituidos en testamento abierto, los que tengan algún derecho o obligación que dependa de la vida, muerte o presencia del ausente, y el Ministerio Público. La solicitud deberá ser consignada, los mismos datos que la demanda de la declaración de ausencia. La solicitud podrá presentarse después de que se haya transcurrido 3 años de la declaración de ausencia. Acreditados los anteriores requisitos, el juez declarará la presunción de muerte, y la sentencia que declare la presunción del fallecimiento será ejecutada después de que haya pasado en autoridad de cosa juzgada. Entonces, para que pueda ser más concreto, primero tiene que hacerse el inicio o la denuncia de la desaparición de persona, que también puede hacer a través de vía notario público o a través del órgano jurisdiccional, y después vendría el tema de la declaración prácticamente de muerte de persona desaparecida. ¿Que ese ya lo tendrá que dar la Fiscalía? No, un juez competente, que es el Tribunal Superior de Justicia, a través de un juez. ¿Sí? Un juez en materia familiar, que son los que conocen de estas circunstancias. Antes estaba en el Código Procesal Civil, hoy prácticamente todo lo que tenga que ver con situaciones de ausencia, desaparición de personas, ¿sí?, y presunción de muerte, tiene que hacerse vía jurisdiccional a través de una demanda que deberá ser presentada ante el juez competente. ¿Y cuál es el antecedente que trae? ¿Hay una investigación o es por la línea de carpeta de investigación que se da cuando se reportó la desaparición? Son 2 vías: el tema del Ministerio Público, y la otra vía es que la puedes hacer
también a través del órgano jurisdiccional en una investigación y aportación de pruebas, y otra es a través del notario público. También el notario público puede dar fe de circunstancias, de testimonios, de lugares, de fe de hechos, de incluso testamentos que pudieran existir, y si no, hacer también la declaración de las sucesiones intestamentarias cuando no los hay, ¿no? Entonces, pasando los 2 años, podría empezarse con este tipo de procedimientos. Es correcto. En nuestro país. Claro, nada más que iniciado no significa que inmediatamente va a ser, sino que puede ser algo 3 años. Prácticamente. Total se hacen 5, por eso habla de 2 a 5 años, y es cuando prácticamente en sentencia definitiva y que haya causado la ejecutoria de cosa juzgada, pues entonces ahora sí se podrá disponer de estos bienes, y esperamos que haya sido claro para los radioescuchas esta circunstancia. Pues un tema pues muy interesante, y que desafortunadamente hay veces que pues estas familias que están pasando desafortunadamente por este tipo de momentos se bloquean, no saben cómo actuar, y en muchas ocasiones pues son victimizadas, ¿no? Porque no se les da ese trato acorde a pues a lo que requieren, o no son orientadas de acuerdo a lo que tienen pues el procedimiento que tienen que llevar a cabo, ¿no? Claro, y mi última recomendación es que acudan a la Defensoría Pública, al Tribunal Superior de Justicia o al abogado de su confianza. Pues muchísimas gracias. El tiempo se nos terminó, y por supuesto nos escuchamos y vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, es el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz experta de todos los martes de Fórmula Jurídica. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos.